Hola Michelle y ahora todo el equipo que está en este momento escuchándonos. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir. Soy el pastor JC Marker de México, pastor y misionero también, ya en 75 países en el mundo. Nos ha tocado viajar a muchos lugares y pasar por cosas increíbles, ¿no? Cosas muy locas como comer cucaracha en Tailandia, comer tarántula en Myanmar, comer perro ya en varias ocasiones, feto de pato dentro del cascarón todavía en Filipinas, murciélago en Indonesia, cuy en Ecuador y muchas otras cosas más. Nunca he tenido temor de nada. Jamás he tenido temor, he estado secuestrado, me metieron a la cárcel 2, 3 veces las fuerzas de seguridad de la Unión Soviética por compartir la palabra de Dios y bueno, muchas cosas he pasado. Pero solamente una vez me atemoricé, cuando en la India me di cuenta que la leche de búfala es un cultivo de bacterias, que si alguien toma, inmediatamente las bacterias te invaden el cuerpo, pueden atacar la médula espinal, pueden atacar el sistema digestivo, pueden atacar cualquier parte de tu cuerpo por lo cual traté de evitar al máximo el poder tomar la leche de búfala, ¿no? No sabes lo difícil que fue para mí hasta el último día que estuve, en el que un pastor, después de haber orado por enfermos en un hospital, pues tomamos la leche de búfala. Antes de tomarla lloré con mucho temor, pero dije, Señor, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que si aún bebiéremos cosa mortífera, no nos hará daño. Entonces, pues yo estuve clamando ahí y gracias a Dios la palabra de Dios fue la que me sacó adelante por el temor que yo tenía, ¿no? La palabra de Dios nos habla en más de 500 ocasiones la palabra temor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos muy dados a tener miedo. Dice la palabra más de 100 ocasiones en la Biblia, no temáis. Y el Señor quiere decirte a ti y a mí, a ti que estás escuchando este audio, quiero decirte, no temas con el propósito que Dios ha puesto en tus vidas. No tengas temor. Hubo mucha gente en la escritura que cambió sus planes a causa del temor. Por ejemplo, José, cuando venía de Egipto con María y el niño Jesús, iban de regreso a Israel, dice que él escuchó que Arquelao reinaba en lugar de Herodes su padre y tuvo temor, por lo cual tuvo que irse por otro camino. A veces Dios quiere enviarte algo, Dios quiere que tú hagas algo, Dios tiene un propósito contigo, pero a veces tienes temor de algo y evades ese llamado que Dios tiene para tu vida. Tal vez el temor de que no tendrás dinero para salir a las naciones o no tendrás, no sé, preparación suficiente. Todo eso es temor, eso te va a paralizar, te va a inmovilizar, porque el temor es un enemigo que inmoviliza, que paraliza, que atonta, que entorpece. Y si tú le das autoridad al temor, entonces nunca podrás ver cumplido el propósito de Dios con tu vida. Muchos personajes más, por ejemplo, Pedro. Pedro cuando dice que venían los discípulos en la barca y entonces vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas y tuvieron temor. Entonces Pedro con temor le dice, si eres Jesús, a ver, ordena que yo vaya donde tú estás. Y entonces Jesús le dijo, ven. Pedro inmediatamente bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Y entonces todo iba bien hasta que vio la tempestad y oyó los fuertes vientos. Y entonces se empezó a hundir. ¿Sabes por qué? Porque pusieron atención a las circunstancias que le rodeaban. Pedro puso más atención al sonido de las circunstancias de la tempestad que el sonido del Señor que decía, ven, ten mucho cuidado, porque Dios te está diciendo, actúa, haz, yo te envío. Y nosotros tenemos temor. Por ejemplo, en Latinoamérica, uno de nuestros más grandes temores es el dinero. ¿Por qué? Porque no voy a tener suficiente dinero para poder hacer las cosas para Dios. Hoy te digo, no le pidas permiso al dinero jamás, porque si tú le pides permiso al dinero, Él decidirá si tú irás a las naciones o cumplirás con tus sueños o tus propósitos en Dios. Por eso, no pidas permiso al dinero, más bien cree a la palabra de Dios, a lo que está establecido en la palabra de Dios. También quiero comentarte que el temor viene por el oír y por el ver todo lo que te rodea, por creerle a lo que escuchas y a lo que ves. Y así como también la fe viene por el oír, dice la Escritura, el oír, pero de la palabra de Dios. Entonces, en tu vida siempre te vas a enfrentar ante situaciones en las que tengas que decidir si creerle a Dios o creerle a las circunstancias. En mi caso personal, yo le he creído a Dios y eso me ha llevado a compartir la palabra de Dios a 75 países en el mundo. Por eso hoy te digo, cuando tengas que decidir, no le creas a las circunstancias, no le creas
a que no tienes la preparación, no tienes el dinero, no tienes las relaciones suficientes, etcétera. Solamente créele a Dios. En una ocasión, eh, el rey Josafat estaba muy tranquilo gobernando, cuando de repente vino alguien y le dijo: Josafat, contra ti se han juntado 3 reinos, los 3 reinos más fuertes, y vienen contigo a hacerte guerra. Los 3 se juntaron para acabar contigo. Y quiero decirte una cosa, en ese momento histórico del pueblo de Dios, esos 3 enemigos sí hubieran podido acabar con el pueblo de Dios. Y entonces cuando él escucha que ellos se acercan para decirle eso, dice la escritura que Josafat tuvo temor. Y eso lo estaba dejando paralizado. Pero la misma historia nos narra qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos las circunstancias y nos aterran. En este caso, Josafat lo que hizo fue inclinar su rostro a tierra y empezar a hablar los argumentos que él tenía para poder ganar en contra de sus adversarios. ¿Y sabes cuáles eran esos argumentos? Era la palabra de Dios. Josafat, con toda la habilidad y con toda la astucia, empezó a decir: Oye, Señor, ¿no eres tú el Dios Todopoderoso? ¿No eres tú aquel que nadie puede contra ti? ¿Nadie puede resistirte con el peso y el poder de tu gloria? Y también, ¿no eres tú el que nos diste esta tierra para que nosotros tomáramos posesión de ella, nosotros y nuestras generaciones? Y también, ¿no eres tú el que nos hiciste levantar altares de adoración y en las casas de nosotros adoramos tu nombre en este lugar? Yo creo que el Señor ahí lo único que puede decir: cierto, buen punto. Y entonces Josafat saca el as de la manga y le dice: es que contra nosotros vienen 3 de nuestros más grandes adversarios a la guerra, y nosotros somos débiles y no podremos luchar contra ellos. Esto es algo muy bueno que hizo Josafat. Él reconoció que no tenía la capacidad de poder vencer a sus adversarios. A veces tú luchas contra tus adversarios con tus propias fuerzas, pero cuando luchamos contra esos adversarios, que puede ser pecado, que pueden ser debilidades, que pueden ser muchos hábitos incorrectos o lo que sea, luchamos contra ello y tratamos de ganarle, pero no ganamos porque somos débiles, porque nuestra fuerza verdadera proviene de Dios. Él es el que se hace fuerte en nosotros. Entonces, en el caso de Josafat, él reconoció que él no tenía la fuerza para pelear contra ellos, por lo cual su argumento era: tú eres el Dios Todopoderoso, tú todo lo puedes hacer, no hay nadie que te resista. Y entonces el Señor le responde a Josafat a través del profeta y le dice: eh, Josafat, no es necesario que tú hagas nada a partir de ahora, porque esta no es tu guerra, sino la de Dios, sino la mía, es mi guerra. Yo voy a pelear por ti. No va a haber necesidad de que tú hagas nada, solamente está quieto y conoce la salvación de Jehová. Y entonces sus 3 grandes adversarios vinieron y sitiaron al pueblo de Dios, y cuando estaban a punto de atacar, dice la palabra que algo sucedió, hubo una confusión entre ellos y empezaron a matarse unos a otros hasta que no quedó ni uno solo vivo. Y entonces la palabra de Dios dice que cuando Josafat y sus hombres fueron a ver al campo de batalla, se dieron cuenta que todos habían muerto, que no había quedado ni uno solo vivo. Pero entre sus pertenencias y entre todas sus cosas habían dejado alhajas, joyas, riquezas. Y entonces Josafat y sus hombres tomaron de las riquezas de ellos y se las hicieron propias. Yo quiero decirte, el enemigo ha querido frenarte, ¿me escuchas? El enemigo ha querido frenarte por años para que tú cumplas el propósito de Dios, porque has tenido temores. Pero hoy la palabra de Dios te está diciendo: no temas, yo estoy contigo. Reconoce, es cierto que no tienes la habilidad para poder pelear contra tus adversarios, pero está quieto, porque soy yo el que va a pelear por ti, dice el Señor. Y si tú crees esta palabra, entonces tú vivirás para contar las grandezas de lo que Dios hizo con tu vida, con alguien que decidió creerle. Ahorita estamos viviendo tiempos impresionantes en nuestro mundo, tiempos terribles en donde a veces las noticias nos infunden temor. Pero no pongas atención a lo que las noticias dicen. Pon atención a la palabra de Dios, que en los últimos tiempos estas cosas acontecerían.
pero no temas. Él ha vencido al diablo, Él ha vencido al enemigo, no tengas temor. Así que levántate en el nombre de Jesús con la fuerza que Dios te ha dado para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. No te detengas, no le creas a nadie, no le creas al dinero, no le pidas permiso jamás al dinero. Simplemente créele a Dios y cumple con el propósito que Dios tiene con tu vida. Esta es la voluntad de Dios. En mi vida personal así ha sido. Solamente le creí y Dios se ha encargado de abrir brecha por todo el mundo para que el propósito de Dios sea cumplido en mi vida. Así que, si tú me permites, yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos un momento, porque si hoy tuviste la oportunidad de escuchar este audio, es porque Dios tenía un plan contigo. Y hoy, así con tus ojos cerrados, quiero decirte, escucha, escucha, dice el Señor, esta no es tu guerra, es la mía, dice el Señor, yo pelearé por ti, tú eres la niña de mis ojos. Yo cumpliré ciertamente mi propósito en ti y tú harás lo que yo te he mandado hacer, dice el Señor. No tengas temor, yo estoy contigo. Yo te levanto, yo te esfuerzo, yo multiplico tus fuerzas cuando yo no tienes ninguna. Acércate a mí, dice el Señor, y cree en mi palabra, que yo lo haré en tu vida. Yo lo haré en tu vida, dice el Señor, y entonces irás y harás y cumplirás el propósito por el cual te he llamado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están conectados, Señor. Y permite que algún día nos encontremos en los aeropuertos de las naciones y podamos testificar de la obra que tú has hecho con aquellos que han creído en ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias.